Los aislantes eléctricos o dieléctricos son aquellos materiales que presentan una gran resistencia al movimiento de electrones cuando el material está en presencia de un campo eléctrico. Estos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. De acuerdo a su estado natural, la resistencia dieléctrica generalmente se incrementa con la densidad del material. Sí se puede notar que los dieléctricos sólidos tienen más resistencia dieléctrica que los gases. Esta misma tendencia se observa en las pérdidas dieléctricas y en la permitividad. Los dieléctricos son materiales no metálicos, con una alta resistividad, por lo que la circulación de corriente de fuga o de paso a través de ellos es muy débil. El nivel del aislamiento no es siempre absoluto. El nivel de conducción que el material puede tolerar determina si se puede emplear o no como aislador. Estos materiales en estado gaseoso tienen como objetivo principal prevenir las descargas eléctricas o extinguirlas rápidamente. El gas es utilizado como aislante eléctrico en aplicaciones de alta tensión. Un gas dieléctrico excelente debe tener alta resistencia, alta estabilidad térmica e inercia química. No debe ser inflamable, deben tener baja toxicidad, bajo punto de ebullición, buenas propiedades de transferencia de calor y bajo costo. El gas dieléctrico más común es el aire, debido a su presencia en el ambiente. Algunos gases que se utilizan como aislantes en equipos de alta y baja tensión son el aire, nitrógeno, hexafluoruro de azufre, dióxido de carbono, entre los más conocidos y utilizados. La tensión de ruptura de los gases es aproximadamente proporcional a su densidad. El valor de la tensión de ruptura también aumenta con la presión del gas, pero limitada debido a su licuefacción. El líquido contenido en la mayoría de los equipos eléctricos de alta tensión es un subproducto de la destilación del petróleo que se denomina aceite aislante. El aceite mineral como medio aislante y refrigerante es el más usado para transformadores de potencia y en interruptores, por lo que se ha desarrollado nuevas tecnologías para la refinación, adaptándose a las necesidades específicas de los equipos de acuerdo a la finalidad y diseño de estos. Estos están formados básicamente por carbono e hidrógeno. Entre los más conocidos están los parafínicos, nafténicos y aromáticos. Las moléculas nafténicas definen la calidad del aceite y sus propiedades dieléctricas son mejores. Para tener mayor solubilidad, las moléculas aromáticas, conocidas como benceno, se distinguen de los demás en su estructura química y en sus propiedades físico-químicas en comparación con las moléculas nafténicas y parafínicas. Los valores de la resistencia de ruptura están más influenciados por la humedad y el contenido de las partículas contaminantes por su estructura molecular. Los dieléctricos sólidos pueden ser una polarización permanente dentro de ellos, aun cuando no se aplica un campo eléctrico externo, y presentan una mayor resistencia al paso de corriente. Los materiales aislantes sólidos se clasifican en sólidos orgánicos e inorgánicos. Algunos dieléctricos sólidos orgánicos son el polietileno, el etileno propileno rubber, polipropileno, poliésteres, polímides, poliamides, policarbonatos, resinas epoxi, gomas de silicona. Sólidos inorgánicos: aluminio, titanio de bario, porcelana, óxido de magnesio, cristales de grado eléctrico, mica, óxido de silicio. Todo material dieléctrico, para su desempeño práctico, debe reunir condiciones agrupadas en un conjunto de propiedades y características. Las mismas pueden ser evaluadas mediante ensayos rígidos por varias normas. De esta manera, la elección de los materiales dieléctricos para cada necesidad específica se hace de acuerdo al conocimiento cuantitativo de sus propiedades. Los elementos dieléctricos, dependiendo de su naturaleza, poseen propiedades singulares. De las mismas se pueden destacar como sus propiedades eléctricas, propiedades físicas, propiedades mecánicas, propiedades químicas, propiedades térmicas. Las propiedades eléctricas de los materiales dieléctricos dependen de su forma de construcción, del material utilizado para su elaboración, del volumen considerado y de la longitud total, por lo que su resistividad, conductancia de aislamiento, rigidez dieléctrica, constante dieléctrica, resistencia superficial,
absorción eléctrica, pérdidas eléctricas, factor de pérdidas, efecto corona, entre otros, deberán ser las adecuadas y precisas para un buen funcionamiento. Considerando la resistencia óhmica volumétrica del elemento dieléctrico, esta puede ser disminuida por la presencia de agua, gases disueltos, suciedad, polvo, aceites contaminantes en su interior o en la superficie. En los gases, como el aire o el nitrógeno, cuando no están ionizados, tienen una resistencia de aislación infinita. La resistencia, sin embargo, disminuye con el aumento de la temperatura. El material dieléctrico debe tener las suficientes cualidades y propiedades mecánicas para cumplir con el propósito para el cual fue creado. Entre sus propiedades se destaca resistencia mecánica a la tracción, compresión, choques térmicos, dureza, flexibilidad, fluidez, facilidad de manipulación, entre los más destacados. Las propiedades químicas deben asegurarle estabilidad en su composición, es decir, suficiente resistencia a los ácidos, a los alcalis, aceites, a la luz solar, al oxígeno y a las reacciones químicas. Un elemento dieléctrico debe reunir buenas propiedades térmicas, como la resistencia al cambio brusco de la temperatura sin ablandarse o quebrarse, calor específico, punto de fusión, de ebullición y de congelamiento. Estas últimas para el caso que el dieléctrico a usarse sea un aceite. Entre algunas de las aplicaciones de los materiales dieléctricos está el uso en las altas tensiones, como veremos. Las aplicaciones en este son en los transformadores de potencia y de distribución, los condensadores, convertidores, interruptores de potencia, bobinas de arranque de automotores, máquinas de herramientas para la electroerosión. En este caso es primordial tener un máximo de precaución tanto en la manipulación, envasado y almacenamiento de los aceites durante el traslado de los equipos. Algunas precauciones que se toman es la limpieza de los carros tanque, el llenado excesivo. Estos aceites deben de estar almacenados bajo un techo. El mantenimiento en los aceites, en este caso, es en el equilibrio adecuado de los transformadores, el cual logrará que el aceite cubra la totalidad de las partes del interior de los mismos. Se colocan filtros adecuados en cada transformador para que evite la entrada de humedad, polvo u otras partículas. Al igual, estos aceites tienden a degradarse. Están sometidos a diversas condiciones de operación y expuestos a presencia de elementos, lo cual conlleva a un deterioro gradual de cada propiedad. En general, los síntomas que presentan estos aceites cuando se degradan es el cambio de color, la formación de sustancias polares, la formación de ácidos, el olor y la generación de lodos. El riesgo para el ser humano es la exposición prolongada y repetida de estos gases, de compuestos orgánicos aromáticos, metales pesados y otras sustancias presentes en estos aceites que se arrojan a la atmósfera, ya que son muy dañinos y provocan afecciones sobre el sistema respiratorio debido a su carácter irritante y tóxico. En el caso de los gases dieléctricos, tomaremos en cuenta particularmente el gas de hexafluoruro de azufre, en el caso en las altas tensiones. Este se usa en interruptores de media y alta tensión. Estos se usan como medio de extinción de arco, en los seccionadores, en los reconectadores, en los transformadores usados como aislamiento, las subestaciones aisladas de gas, interruptores automáticos, guías de onda de radar. Estos se almacenan en cilindros o tanques, los cuales se transportan y se envasan del mismo modo. Su manejo en el aspecto de la alta tensión es que el hexafluoruro de azufre es muy estable, pero se puede descomponer a causa de descargas eléctricas con un alto contenido de energía. Esta acción forma subproductos sólidos y gaseosos. Sin embargo, las descomposiciones gaseosas se mantienen en niveles bajos y pueden ser eliminados con sustancias absorbentes como lo es la aluminio. El almacenamiento de estos gases se almacenan en áreas frescas, secas, bien ventiladas, lejos de lugares de tráfico vehicular y de las salidas de emergencia.
no se permite que en el lugar la temperatura exceda los 52 grados centígrados. Los cilindros no deben calentarse para incrementar la velocidad de descarga. Se utilizan válvulas de control o de retención para evitar el riesgo de retroceso de flujo interior del cilindro. Al transportarlo se verifica que los cilindros se encuentran en posición vertical, nunca se transforman en baúles de vehículos, compartimentos cerrados, cabinas o camiones. Deben de estar asegurados en plataformas o vehículos abiertos. Su degradación del hexafluoruro de azufre puede darse por la adición de vapor de agua, aire u otros gases producto de la descomposición del mismo. El peligro de este gas es que es de efecto invernadero. Se utilizan equipos de recuperación en los talleres como en campo para evitar posibles escapes. Se debe contar con una instrucción medioambiental para el correcto uso de este mismo compuesto. En el aspecto de los sólidos dieléctricos tomaremos en cuenta a los cerámicos, los polímeros y el vidrio dieléctrico. Estos cerámicos están formados por mezclas de arcilla y otros componentes, los cuales son sometidos a un proceso de cocción y a una determinada temperatura llegan a la fusión. Tienen características especiales y son objeto de diversas aplicaciones en la industria eléctrica. Se pueden emplear en el aislamiento eléctrico de alta y baja tensión. En general, sus usos es en las líneas de transmisión de baja, media y alta tensión. Seccionadores tipo cuchilla. Aisladores de porcelana, polímeros y vidrio. Pararrayos. Interruptor de fusible. Transformadores. Condensadores. Reconectadores y descargadores. El manejo de estos, en primer lugar, deben de fabricarse de porcelana procesada en húmedo. Esta presenta una resistencia a la compresión 12 veces superior a la resistencia en tensión. Las partes metálicas son hechas de hierro maleable y de acero fundido, galvanizado, en caliente de acuerdo a las especificaciones ASTM A153. Todo el herraje del aislador debe tener superficies lisas y aristas redondeadas para minimizar las fuentes de radiointerferencia y efecto corona. Cada aislador presenta un símbolo de identificación del fabricante de clase ANSI. Así también su transporte debe ser. En su reciclaje, las pérdidas o rupturas de los aisladores generados en su proceso de fabricación son recicladas para el proceso de preparación de la pasta porcelana para su posterior uso como cerámica y vidrio. Estos materiales son reusables y 100% reciclables. Para fabricar una pieza se utiliza el reciclado de 90%, por lo que se ahorra un 75% de energía.